Buenos días, compañeros y profesora. Mi grupo está compuesto por Damián Castillo Valencia y María Alejandra, quien les habla. Y a nosotros nos corresponde explicar la identificación del proyecto. Identificación de un proyecto. Un proyecto es un proceso interactivo en el que se involucran varios actores e interesados. La secuencia del análisis y las tareas de planificación son la elección de los métodos e instrumentos que deben ser definidas para casos de individual. Para poder identificar un proyecto debemos saber las siguientes cosas. Primero, ¿qué sucede? Cuando hablamos de qué sucede, nos referimos a lo que queremos solucionar con nuestro proyecto. Luego sigue a quién le sucede. ¿Qué queremos decir con esto? El objetivo es que a quién le queremos llegar o hacer llegar el planteamiento y la identificación del proyecto. También tenemos ¿por qué sucede? Esto se da cuando se buscan las causas del por qué queremos hacer el proyecto para sí mismo y ir identificando cada una de ellas. Y también está cómo se va a solucionar. Cuando hablamos de cómo se va a solucionar, se dan valga la redundancia, las soluciones o efectos que vamos a plantear para encontrar la mejor solución a este problema. Tenemos una ficha de identificaciones para saber cómo realizar un proyecto. Entre estos ítems que les voy a mostrar o que les voy a hablar son los que deben de tener la ficha para poder tener un buen proyecto y que la identificación se cumpla a cabalidad. Entonces empezaré a nombrarlos. Cabe resaltar que son 10 pasos los cuales debemos de tener en cuenta y debemos llevarlos secuencialmente sin saltarnos uno. El primero es el título del proyecto, luego sigue la definición de los propósitos que se persiguen, luego con este está la definición de los objetivos del proyecto, luego sigue la localización. En la localización sería la localización geográfica con que nos vamos a enfocar en el proyecto, el grupo participante, la identificación del problema y también las condiciones previas para enfrentarlo. Tenemos la descripción de la propuesta, también contamos con las consideraciones más importantes que se deben llevar en el proyecto, la duración de este mismo y la inversión estimada. A continuación los dejaré con mi compañero Damián, que les seguirá abordando sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que dice la compañera Alejandra y argumentando un poco más sobre esta primera fase de la realización de un proyecto, yo les voy a argumentar sobre esta primera fase o etapa. La primera fase de cualquier proyecto es la detección de un problema, necesidad o demanda. Entonces, lo primero que hay que identificar es el problema cuya solución será el proyecto. El problema tiene que estar identificado de manera clara y precisa. Para poder hacer un proyecto hay que tener en cuenta una fase, las cuales les voy a hablar, y es la primera, que es la identificación y delimitación del tema o problema. Luego se realiza un cuadro que se llama cuadro de datos de identificación y donde tendremos que tener en cuenta algunos puntos. El primero es la identificación de la necesidad. El segundo es la identificación del problema. Y el tercero es la delimitación del problema, donde este se desprende en dos partes, que son las condiciones y el requerimiento. Para poder realizar estas fases nos podemos ayudar de las siguientes preguntas para reflexionar.
La primera es qué necesidad se debe atender. La segunda, qué problema genera. La tercera, si tiene alguna relación con la naturaleza. Y la cuarta, cuáles son las causas que impiden satisfacer estas necesidades. Esta sería, bueno, en resumidas cuentas, esta sería como la primera fase de un proyecto a tener en cuenta. Considero que esta es la parte más importante porque de aquí arrancan y se continúan con las otras fases, que es la planificación, la ejecución del proyecto, el control del proyecto y el cierre del proyecto. Entonces, mediante la identificación, así vamos a tener en cuenta cada una de estas fases siguientes, ¿ya? En caso tal de que esta identificación no sea válida o no llegue a futuro a tener algún resultado bueno, no sé, mediante problemas que se presenten más adelante, o que ese proyecto a futuro no va a dar con pie con bolas, como dicen por ahí, entonces se vuelve a la primera fase de la identificación. Entonces hay que tener en cuenta y que tener muy claro esta identificación del proyecto. Hay que tener en cuenta y que tener claro y saber si esto a futuro, si se va a dar, si esto a futuro sí va a ser válido y si se va a llegar a algo y si se va a cumplir con esas necesidades que se está generando.